Bueno, mis hermanos, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el texto en Hebreos capítulo 11 y vamos a estudiar del verso 1 al 3. Leímos del 1 al 6, pero realmente vamos a estudiar del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos nuevamente estar estudiando tu palabra y ayudándonos a comprender. Espíritu Santo, el Dios Trino, ayúdanos para que la palabra sea expuesta de manera fiel, pero sobre todo ayúdanos para que sea aplicada a nuestra vida, para que tu palabra sea recordada cuando la necesitemos en medio de nuestras vivencias diarias, y te rogamos que seas tú guiándonos durante todo este tiempo. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a tomar asiento. La semana pasada iniciamos con una introducción del capítulo 11 y decíamos que la fe es algo que todos los seres humanos tenemos. Nuestra vida se desarrolla en función de tener fe. Tenemos fe o creemos en lo que vamos a desarrollar o vamos a hacer, nos va a ir bien. Todo lo que emprendemos, todas las obras que iniciamos, los negocios que comenzamos, tenemos fe en que nos va a terminar yendo bien. Tenemos fe en que seremos sanados por los medicamentos. Tenemos fe en que nos irá bien en todas las obras que iniciemos. Tenemos fe en que nuestro matrimonio va a caminar y realmente va a ser un matrimonio para toda la vida. Toda nuestra vida entonces se desarrolla con base en tener fe. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, lo que nos enseña es que no debemos vivir por la fe en un sentido general. Los creyentes debemos vivir practicando la fe que es en Dios. Ese es el tema de este capítulo, la fe que es en Dios y por retroceder. Y esa fe es la de la que nos va a hablar este capítulo. Por eso el título del mensaje es la fe que persevera. Y lo vamos a desarrollar en 3 puntos. La fe que persevera es una fe cierta, es una fe segura. Segundo, la fe que persevera nos lleva a tener buen testimonio. Y tercero, la fe que persevera impacta nuestra cosmovisión o impacta nuestra manera de pensar. Vio entonces el primer punto. La fe que persevera es una fe cierta, es una fe segura. El autor en el verso 39 del capítulo 10 menciona la fe y lo une con el capítulo 11 diciendo: es pues. El verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que proceden, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, hermano, lo que está haciendo el Espíritu Santo por medio del autor es que nos está exhortando a la iglesia a que debemos practicar
y vivir ese tipo de fe. Recuerde que el autor dice, traer a la memoria días pasados, en el versículo 32 del capítulo 10. Les dice, recuerden que después de que ustedes fueron iluminados, después de que ustedes sostuvieron grandes, ustedes creyeron, sostuvieron grandes sufrimientos. Algunos fueron hechos espectáculos, otros sufrieron con los que estaban sufriendo el encarcelamiento y otros sufrieron despojo de los bienes. Pero mira lo que dice, pero todo ese sufrimiento fue con gozo. Pero entonces hay que preguntarnos, ¿pero por qué fue con gozo? ¿Por qué esos que han sufrido tanto lo sufren con gozo? ¿Y por qué nosotros, los cristianos, si tenemos sufrimientos, tenemos que sufrirlos con gozo? Porque sabemos que tenemos en el cielo una mejor y perdurable herencia. Esa es la razón para que nosotros tengamos la esperanza y aunque haya dificultades, las pasemos confiando en el Señor y las disfrutemos en gozo. Posiblemente tú tienes dificultades por seguir el nombre de Cristo, por ser cristiano, pero tenemos que enfrentarlo con gozo. Eso no es una reacción normal de un pecador. La reacción normal de un pecador, ¿cuál es? Apegarse a los hermanos. La reacción normal de un pecador es apegarse a lo material. Pero el autor quiere recordar a la iglesia que la reacción de aquellos fue con gozo, aún en medio de todas las dificultades, porque sabían que tenían una mejor herencia en los cielos. Y la exhortación al verso 35 más adelante nos va a decir, no perdáis vuestra confianza porque tiene grande galardón. La pregunta que podríamos hacer es, ¿y cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron los antiguos? Dice que lo lograron por su fe. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros, y con que continuemos viviendo por fe, que no desmayemos. La fe no se trata simplemente de decir que creemos. No es solo decir, yo soy cristiano, yo soy creyente. Eso lo dicen demasiadas personas. La fe tiene que ser una fe que obre, una fe que actúa en nuestra vida, es una fe que persevera, es una fe que se puede ver, es una fe que se puede sentir, es una fe que se puede escuchar al escuchar hablar a un cristiano por fe. La Biblia habla de diferentes tipos de fe. Dice, habla de la fe muerta, de la fe estéril, de la fe de los demonios, de fe temporal, de aquellos que parecían cristianos pero no lo son. Pero la fe que salva no solo se ampara y se recoge en el camino y que usted verá la tierra nueva y el cielo nuevo. Pablo sabía que tenía una herencia eterna en los cielos. Y por eso es que en el capítulo 10, versículo 34, el autor nos dice, porque de los precios también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en el cielo. Mire, hermano, con comodidades que tengamos aquí, vamos a tener mucho más gozo cuando estemos en el cielo. Esa tiene que ser nuestra certeza. Nosotros sabemos que tenemos una herencia en los cielos, hermanos. La palabra de Dios nos ha repetido innumerable cantidad de veces que Cristo ha dado su vida por nosotros. Sabemos que somos coherederos con Cristo. Sabemos que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Que yo voy a estar
en el cielo nuevo y en la tierra nueva, y que voy a estar con Cristo. Esto lo sabemos, es nuestra certeza. Y entonces la pregunta que nos debemos hacer es, si yo creo eso, ¿cómo afecta eso que yo estoy creyendo en el día de hoy? ¿Cómo afecta mi vida futura? Nos afecta porque sabemos que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. Alguien decía, la fe no es seguir una corazonada. La fe no es dar un salto a ciegas o un salto al vacío, como la gente dice, no, tírese que es que usted sabe lo que le espera. Renuncia a su trabajo y arranque su negocio que usted tiene fe que va a ir bien. No, esa no es la fe. Tampoco es estar esperando lo mejor, dejando de un lado los hechos y suponiendo que todo va a salir bien. Continúa diciendo, la fe significa sólida confianza. La fe trae el futuro al presente. ¿Pero en qué? O sea, ¿basada en qué? ¿En cosas materiales? No, la fe que nos enseña la palabra de Dios es espiritual, no es para cosas materiales. La certeza que nosotros tenemos por nuestra fe es que vamos a tener una vida eterna en el gloria de Cristo. En este mundo, mi hermano, mi hermana, no le puedo garantizar cómo va a continuar siendo su vida. Pero puede tener una certeza que por enfermedad que usted tenga, por pobreza que tenga, por miseria que viva, usted en la vida venidera va a tener un gozo absoluto y total. La fe nos hace tener nuestros ojos en el cielo y esto afecta nuestro carácter y nuestra forma de vida. Ellos recibieron un reconocimiento divino. ¿Quién fue el que nos mostró que Abraham es el padre de la fe, sino el mismo Señor, sino el mismo Dios? Al confiar tan ampliamente, al tener tanta fe, que hubiera sido capaz de sacrificar a su hijo, si no es porque un ángel lo para. Y esto, lo que esto quiere decir, ellos reciben un reconocimiento divino. Y lo que esto quiere decir es que Dios no pasó por alto lo que ellos hicieron. O sea, aunque eran personas que no tenían claro cómo iba a ser ese Mesías y quién iba a ser ese Mesías, ellos creyeron y Dios no pasó por alto ni lo malo de ellos, ni tampoco la parte buena. Dios se fijó en ellos, registró sus errores porque tenemos la historia de sus pecados, de sus debilidades, de sus temores, de sus angustias, pero tampoco dejó de registrar sus victorias por la fe, tampoco dejó de mostrarnos que ellos lograron el galardón por esa fe perseverante. Como podemos ver en la Biblia, no nos está mostrando personajes perfectos, personajes que eran absolutamente santos, que no se equivocaban, que todo lo hacían bien, que caminaban estrictamente en el camino del Señor. No. Lo que podemos ver es que hay grandes errores en cada uno de ellos. Los otros fueron mentirosos, los otros fueron mujeriegos, los otros fueron temerosos, los otros fueron cobardes, pero sin embargo todos lograron ganar porque por la fe que tenían. La idea no era mostrar héroes elegidos y perfectos. La idea del Espíritu Santo por medio del autor es mostrar cómo pecadores pueden vivir por la fe y hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Mi hermano, si ellos lo hicieron, mi hermana, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque yo siendo un pecador, mi vida no puede cambiar y comenzar a cambiar y a dar frutos para yo ser una mejor persona cada día.
para ser una persona más santa. Los incrédulos solo buscan agradarse a sí mismos o agradar a los demás. Los creyentes procuramos que agradar primeramente a Dios. Los incrédulos evalúan si les producirá dinero lo que van a hacer, si le agradará al jefe lo que va a hacer, si la mujer o la familia lo ven bien. Pero los creyentes, mis hermanos, tenemos que hacer una pregunta obligada. ¿Lo que voy a hacer está dando gloria a Dios? El trato que yo le estoy dando a mi familia, a mis hermanos, a mi cónyuge, ¿está siendo agradable a Dios? Lo que yo voy a comprar, en lo que voy a gastar la plata, el empleo que voy a conseguir, ¿le agrada a Dios? Lo que yo vendo en mi tienda, ¿le agrada a Dios? De esa manera alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos vivieron para Dios, vivieron creyendo, no vivían para ellos mismos. Nosotros debemos hacer lo mismo porque vivimos para Él y deseamos que les sea agradable. Se equivocaron, claro. Pecaron, claro, pero vivían para el Señor. Y así es que nosotros tenemos que vivir. Segunda Corintios dice: ambicionamos agradar a Dios. Los cristianos nos empeñamos en agradar a Dios porque nosotros deseamos tener buen testimonio. ¿Para quién? ¿Para los demás? No, yo quiero tener un buen testimonio para mi Señor. Y eso hace que mi vida sea diferente. Tercero, la fe que persevera impacta nuestra cosmovisión, impacta nuestra forma de pensar. Miremos el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Estamos locos? No, se lo voy a demostrar. En este versículo se nos muestra una interrelación entre la palabra fe y entendimiento. Si existe fe, vas a tener mucho más entendimiento. Cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, es cuando se nos abren las puertas para obtener cierto conocimiento que de otra manera no entenderíamos. Por eso estas vanidades, para que os convirtáis al Dios vivo. Y mira lo que dice el Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En Juan 1:1, hablando del Señor Jesucristo, dice, hablando del Señor Jesucristo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mis hermanos, absolutamente toda la creación fue hecha por la palabra. ¿Y por qué lo creemos? Por fe. Entonces, lo que debemos preguntarnos es: ¿vives tu vida de acuerdo a una cosmovisión bíblica? ¿Tú estás viviendo tu vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios que debes vivir? ¿O tienes dudas y segmentas la palabra de Dios y dices, como desflorando una margarita, deshojando una margarita, este sí, este no, este sí, este no? La palabra de Dios tenemos que creerla total. Creemos todo lo que dice la palabra de Dios y la creemos por fe. No podemos segmentar, no podemos decir, esta parte a mí como que me da una duda. No, al contrario.
tenemos que creer absolutamente todo. En Hebreos 11:3 se nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es increíble. Todo, absolutamente todo lo que podemos ver, y seguramente nos falta mucho por ver, todo lo hizo Dios. Dios en su sabiduría y en su soberanía permite que el hombre continúe descubriendo cosas. Aún se descubren animales, pájaros que no se conocían. Y estamos en el siglo XXI. Y apenas lo estamos descubriendo. Animales preciosos, animales raros, aún desconocidos para el hombre. Y todo eso lo hizo Dios. Él es nuestro creador. Esa tiene que ser nuestra fe. Pero tristemente, a veces, hasta los cristianos dudamos. Decimos creer en el Dios Todopoderoso y soberano. Decimos creer que con su palabra creó absolutamente todo lo